a 55 años de la masacre, de la represión de estudiantes sucedidas en la Plaza de las Esculturas Tlatelolco, López se dedicó a reivindicar al ejército mexicano. López se convirtió en un cobarde alcahuete de los crímenes que cometieron el ejército mexicano, el batallón Olimpia y el Estado Mayor Presidencial en contra de trabajadores, obreros, intelectuales, líderes sindicales y desde luego estudiantes, de los que se habla 300 muertos, que fueron mucho más, de los 8,000 que estaban en la manifestación. Y López llega al cinismo de exonerar al ejército mexicano, haciendo responsable al Estado Mayor Presidencial en base, dizque, a un testimonio que le dio el entonces jefe o secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, al ingeniero Cárdenas, que dizque llorando, arrepentido de sus crímenes. Y López manifiesta que fue el presidente de la República en ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, quien dio la orden como comandante supremo de las Fuerzas Armadas para que masacraran de manera cobarde, cochina, abusiva a los estudiantes del 68, como lo dice en su afirmación de su circo, así. Bueno, tres cosas. Primero, que la actuación del ejército en momentos difíciles, reprobables, que han incluso manchado a esa institución tan importante para mantener la integridad de nuestro territorio, la defensa de nuestra nación y también para conseguir la seguridad interior, cosa que se ha hecho de parte del ejército con lealtad, y debemos de tomar en cuenta que el ejército mexicano surge de un movimiento revolucionario, surge para restablecer la legalidad después de un golpe de Estado. No es un ejército como otros, es un ejército popular. Los soldados son pueblo uniformado, eso tiene que tomarse en cuenta. Bueno, también considerar que en esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida, el ejército recibe órdenes. El ejército actúa en casos como eso, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Este sujeto verdaderamente es un cobarde, matoncito y alcahuete de los asesinatos puercos, deleznables, inhumanos que hizo el ejército mexicano. Independientemente que este sujeto haga responsable al batallón Olimpia, que correspondía también a un grupo de élite igual que el Estado Mayor Presidencial. Pero estos militantes del batallón Olimpia y las demás instituciones del Estado Mayor Presidencial
dependían de la Secretaría de la Defensa Nacional al mando del secretario de la Defensa, el general Marcelino García Barragán, que es abuelo del ahora candidato al gobierno de México, el señor Harfuch. Además, López está convirtiéndose en un cómplice de los asesinatos de ese entonces de parte del ejército, porque el artículo 129 de la Constitución Federal establece que los cuerpos militares en tiempos de paz, como sucedió en el 68, solamente pueden intervenir o participar en las cuestiones de disciplina militar. Y por otro lado, según el artículo 89 de la Constitución Federal, el comandante de las fuerzas, supremo de las Fuerzas Armadas, lo es el presidente de la República, pero en tiempos de guerra, no en tiempos de paz. O sea, que López es un alcahuete mentiroso y cobarde porque justifica los actos de horror y de masacre del ejército mexicano para exonerarlo, porque el ejército actualmente está corrompido por López y es el sostén principal de su desgobierno, porque se están prestando a que este sujeto viole la Constitución en aras de imponer una dictadura como la de Venezuela. De manera que López, en lugar de rechazar, de indignarse con lo que sucedió el 2 de octubre del 68, está justificando la masacre del ejército mexicano. Esto solamente se da en un presidente cobarde, matoncito, como este infeliz que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y todo tiene un fin, para poder dejar limpio al señor Harfuch, que es nieto del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, y que además tienen un historial muy negro porque fue secretario de García Luna y además participó en todas las reuniones con relación a la forma como se llevó a cabo la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Es decir, que López está interesado en que el ejército mexicano y los candidatos que le rodean, incluyendo a la señora Sheinbaum, que también es una delincuente por omisión, por haber dejado de darle mantenimiento al metro de la línea 12, López no para mientes en mentir y en exonerar, porque el perfil de todos los candidatos de Morena y de todos los funcionarios que integran el equipo de López son una bola de corruptos, bandidos y sinvergüenza, como se acredita con el siguiente video. Aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos. Pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, también salió a la defensa de Harfuch. Afirmó que no tiene nada que ver en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No hay ninguna investigación. Hola de corruptos, sinvergüenzas, convenencieros. ¿Cómo que no tiene nada que ver Harfuch en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa? Si él participó activamente y además es obligación de acuerdo al artículo 20 de la Constitución Federal investigarlo, y si de la investigación resulta que no hay ningún dato de prueba, entonces será exonerado. Pero mientras tanto, para ocupar ese cargo necesita no tener antecedentes penales y tener una fama pública de persona honesta.
Es decir, que López exonera al ejército mexicano porque es el sostén de su desgobierno. Además, es un alcahuete porque los crímenes del ejército mexicano nunca los van a pagar, porque también ellos participaron en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Y una prueba de ello es que los padres de estos jóvenes exigen las grabaciones, las comunicaciones que el ejército se hizo con autoridades municipales de Iguala, con el ejército y con la delincuencia organizada. Y como ahí es donde está el talón de Aquiles de la investigación, que es a modo hecha por López, a pesar de que se comprometió a esclarecer dichos ilícitos, como el ejército es un autor directo de esos crímenes, adherido o con la complicidad de la delincuencia, pues López se lava las manos y lo exonera al ejército, como también está exonerando las masacres del 2 de octubre del 68, por lo que López merece el título de presidente alcahuete del ejército mexicano y de los funcionarios corruptos de su administración. Muchas gracias.